En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Queridos hermanos, continuamos meditando algunos textos de San Juan Crisóstomo. Y en esta oportunidad voy a leerles para meditar la exhortación a Teodoro Caído, un texto que nos invita a pensar sobre la importancia que tiene recomenzar, volver a empezar, levantarse después de una caída, superando la tristeza, superando la tentación del desaliento. Y así dice las palabras de el Crisóstomo. No causa ninguna maravilla que los que no creen en la resurrección vivan negligentemente y no sientan el temor del juicio. Por el contrario, sería insensatez suma que nosotros, para quienes la vida venidera es más cierta que la presente, viviésemos tan miserablemente que no nos impresionara lo más mínimo su recuerdo. Si quienes tenemos fe obramos como los incrédulos, y aun a veces vivimos peor que ellos, pues no han faltado entre los infieles quienes han brillado por su virtud. ¿Qué consuelo y qué perdón nos queda ya? Muchos mercaderes que sufrieron un naufragio no por eso se desalentaron, sino que nuevamente reanudaron su actividad a pesar de que el daño no les vino por negligencia propia, sino a causa de la violencia de los vientos.
Y nosotros, que podemos mirar confiadamente al término, y sabemos perfectamente que si no queremos, no hemos de sufrir naufragio ni otro daño alguno, ¿no pondremos nuevamente en manos a la obra para negociar como antes? ¿Vamos a quedarnos ociosos y mano sobre mano? Y ojalá solo fuera estar mano sobre mano, y no la volviéramos también contra nosotros mismos. Porque a veces sucede precisamente esto, lo que es señal de suma locura. En efecto, si un púgil, dejando a su rival, volviera los puños contra su propia cabeza y se destrozara la cara, ¿no le pondríamos en el número de los locos? El diablo nos echó la zancadilla y nos derribó por tierra. Luego, es menester levantarnos y no dejarnos arrastrar nuevamente. No despeñarnos a nosotros mismos, ni a sus golpes añadir los propios. El bienaventurado David tuvo una caída semejante a la tuya, e incluso después sufrió otra, la del homicidio. Pues ¿qué? ¿Se quedó allí tendido? ¿No se levantó inmediatamente y se enfrentó con el enemigo? Así fue, y tan valerosamente le derrotó, que después de la muerte fue el protector de sus descendientes. Por eso a Salomón, que cometió una enorme iniquidad, haciéndose merecedor de 1000 muertes, Dios le dice que dejará intacto el reino por amor a David. Con estas palabras: con escisión escindiré tu reino y se lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. ¿Por qué motivo? Por consideración a David, padre tuyo, lo tomaré de la mano de tu hijo. Tal es la fuerza de la penitencia. Si David hubiera pensado entonces, como piensas tú ahora, que es imposible ya aplacar a Dios, si hubiera dicho para sí mismo: Dios me ha abandonado, con tan alto honor me ha puesto en el número de los profetas, me encomendó el mando de mis gentes, me libró de peligro sin cuento, ¿cómo puedo hacérmele nuevamente propicio si lo he ofendido después de recibir tan grandes beneficios y he cometido los más graves crímenes? De haber pensado así, no solo no hubiera hecho lo que hizo, sino que hubiera perdido todo lo anterior. No solo las heridas del cuerpo, también las del alma, si se descuidan, producen la muerte. Y sin embargo, en ocasiones llegamos a tal punto de insensatez que cuidamos con todo empeño del cuerpo, pero no lo hacemos del alma. Te persuades de que no hay que desesperar jamás de las enfermedades del alma como si fueran incurables, o será menester apelar a nuevos razonamientos. Aún puedes volver a la virtud y reconciliarte con la vida primera. Escucha lo que sigue. A los ninivitas no se desalentaron el escuchar que el profeta afirmaba y claramente les amenazaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, decía Jonás. Ciertamente no tenían la seguridad de aplacar a Dios, sino la sospecha de lo contrario, pues las palabras del profeta no venían con distinción alguna, sino que eran absolutamente categóricas. Sin embargo, hicieron penitencia diciendo: ¿quién sabe si Dios se arrepentirá y se nos mostrará propicio y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios las obras de ellos, cómo se habían apartado de sus caminos malos, y se arrepintió Dios del mal que había amenazado hacerles, y no lo hizo. Pues si hombres bárbaros y sin formación pudieron comprender eso, mucho más
hemos de hacerlo nosotros, que hemos sido instruidos en las verdades divinas y hemos visto tanta muchedumbre de ejemplos semejantes en palabras y en realidad. Y hasta aquí las palabras del Crisóstomo. Y hoy te decía, querido hermano, querida hermana, podemos pensar, podemos meditar cómo es nuestra contrición. Vos sabés que es una gracia que Dios nos da el dolernos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras omisiones. Y es bueno que le pidamos al Señor siempre que nos vamos a confesar, que lo pidamos en la oración o en la Santa Misa, en la acción de gracias. Señor, dame dolor de los pecados. Ayúdame a percibir la maldad de mis faltas, de mis errores, de mis maldades. Señor, ayúdame a crecer en tu amor, porque sé perfectamente que en la medida en que te conozca y te quiera más, en esa misma medida aumentará mi dolor, mi contrición. Así lo decía el Papa Juan Pablo en una de sus homilías en el año 80. Es necesario que tengamos un sentido profundo de su santidad y a la vez un vivo sentimiento de nuestra culpa e indignidad. Cuanto más caigamos en la cuenta de esto último, tanto más se nos revela lo primero. Dios, en la majestad inefable de su potencia y de su amor, creador y redentor del hombre, sabiduría, justicia y misericordia, Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. O sea que cuanto más conozcamos y amemos al Señor, mayor será nuestra delicadeza y más fina será, por decirlo de alguna manera, nuestra conciencia. Hoy por hoy muchos ofenden al Señor y uno de los motivos es que no le conocen, le ofenden, y justamente como no valoran lo malo y lo grave que es el pecado, no se arrepienten, porque evidentemente el arrepentimiento surge cuando uno toma conciencia que ha caído en el pecado o en el error. Cuando por una conciencia demasiado mal formada, una conciencia que no percibe el pecado, en fin, no conoce entonces esta maldad, ¿cómo se va a arrepentir? Cuando uno no conoce tampoco y no sabe que aquello ofende a Dios, ¿cómo se va a arrepentir? Por eso es importante en la vida del cristiano el conocimiento de lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha revelado, de la moral, saber qué es pecado, ¿no? Y lo que es muy, muy importante, te lo decía con palabras del Papa Juan Pablo II, es que conozcamos y amemos a Dios con todo el corazón y con toda el alma para percibir efectivamente la maldad o la fealdad del pecado. Decía también San Juan Crisóstomo en otro texto que el hombre no puede llegar a conocer la maldad o la fealdad del pecado, pero que una vez Dios le había mostrado a un profeta verlo y decía que se parecía, ese hombre pecador, esa alma que pecaminosa, se parecía al cadáver corrompido de una bestia después de haber sido arrastrada durante 8 días bajo los rigores del sol. O sea que algo tremendamente desagradable, un cadáver putrefacto, algo realmente de lo que uno se espanta, ¿no? Quien ha ido por el campo y ha visto lo que es una vaca muerta, un caballo muerto, en fin, un perro muerto y podrido, en fin, es algo tremendamente desagradable. Así lo compara entonces el santo, el alma en pecado, con esta comparación tan terrible. Te pedimos, Señor, entonces te estamos pidiendo en este rato de oración que nos ayudes a saber dolernos de nuestros pecados. El hijo pródigo, estoy convencido,
volvió a su padre, no tanto porque padecía hambre, no tanto porque no le daban ni siquiera las bellotas que se comían los chanchos, sino porque, estoy convencido, fue en ese lugar y en esa circunstancia donde se dio cuenta lo mucho que Dios, que su padre lo quería, lo mucho que su padre lo amaba y lo mucho que en esa situación lo extrañaba. Y por eso volvió el hijo, porque evidentemente por mucho hambre que hubiera tenido, si el padre hubiese sido una persona mala, si hubiese sido una persona con la que, en fin, hubiera sido muy difícil la convivencia, y este joven, este hijo, no hubiera vuelto a casa de su padre. Nosotros vamos a volver muchas veces al Padre a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo, sabiendo que nuestro Padre Dios está esperándonos y que en cuanto nos vea venir va a salir a nuestro encuentro y nos abrazará y nos cubrirá de besos y organizará una gran fiesta, porque efectivamente hemos vuelto después de haberlo abandonado, de haberlo dejado. Y me preguntaré, y bueno, ¿y de qué otras maneras puedo yo conseguir afinar, digamos, en mi conciencia, en mi sensibilidad, darme más cuenta de la fealdad o de la maldad del pecado? Y bueno, evidentemente es un don de Dios. Por eso en este rato de oración lo podemos pedir. Dios mío, ayúdanos a darnos cuenta la fealdad, la maldad del pecado. Ayúdame a no tener una piel gorda, sino a tener una piel fina para percibirlo. En este sentido podemos comparar la conciencia fina como la piel de un bebito que cuando le pica un mosquito o un bichito enseguida le duele, enseguida se rasca, enseguida llora. En cambio hay otros que tienen una piel gorda como la de un elefante o como la de un rinoceronte, que puede subirse arriba un carancho, en fin, y quizá ni se da cuenta, ¿no? Es una pena, pero hay gente que tiene la conciencia así a veces gorda, ¿no? Y que ofende a Dios con pecados graves como si tomara vasos de agua, ¿no? En fin, Dios sabrá sobre su responsabilidad. Quizá muchos sean ignorantes, pero también esa ignorancia puede ser culpable. En fin, nosotros, Señor, que hemos recibido esta formación en nuestra familia o en los colegios y más o menos hemos ido aprendiendo justamente qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo tenemos que orar, tenemos mayor responsabilidad. Más se nos ha dado y más se nos pedirá. Por eso, hermano mío, por eso, hermana mía, vamos a tratar de fomentar entonces en nuestro corazón la contrición. Anímate a rezar actos de contrición. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. O decir, por mi culpa, por mi gran culpa. Acércate, acerquémonos, en fin, frecuentemente al sacramento de la reconciliación, de la penitencia, del perdón, al sacramento de la alegría, en la medida en que tengamos más gracia de Dios, en fin, mayor será nuestra contrición. Y cuanto mayor sea nuestra contrición, nuestro dolor, mejor será también nuestro propósito de enmienda. Con la Santísima Virgen, este camino de la santidad es mucho más fácil, mucho más llevadero. La Santísima Virgen es el camino más corto, el atajo para llegar a Dios, para llegar a Jesús. Por eso, terminando esta meditación, le pedimos a ella: Madre nuestra, vos que tenés esa sensibilidad tan grande para el amor, vos que no conoces al pecado, pero sin embargo sos el refugio de los pecadores. Ayúdanos, te pedimos entonces,
a que crezca nuestro sentimiento de dolor por nuestros pecados, por nuestras faltas. Ayúdanos a rezar frecuentemente el acto de contrición, pidiéndole perdón al Señor por estas faltas, y ayúdanos a superar la vergüenza que pueda haber o la pereza, para acercarnos también con frecuencia al sacramento de la reconciliación y así recibir de manos del sacerdote, que en ese momento es Cristo, el perdón de Dios. Que así sea.